¿Quieres comentarnos algo, Mariana? Continúa con la misma idea de humildad. Sí, me gustaría comentar algo que la verdad yo siempre, el versículo 7 siempre me ha impactado mucho y el 5 también, entonces yo siempre como que pasaba rápido el 6 y seguía con el 7. Pero es tan importante el 6 también y la primera vez que el Señor realmente me he hecho de cuenta, Mariana, no te pases esto, también es parte de mi palabra, es también útil y hermosa, ¿no? Y dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Entonces, en el anterior versículo está hablando de humildad entre nosotros, ¿no? Entre seres humanos, entre hermanos. Pero en el siguiente versículo está hablando de humildad delante de Dios, ¿no? Y el versículo 7 y el versículo 6 están muy entrelazados entre los dos. Esto yo tampoco nunca me había dado cuenta hasta esta vez que el Señor me ayudó a ver eso, que cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros reconocemos que nuestra mano no es poderosa, por eso nos humillamos delante de su mano poderosa al ver que Él es tan poderoso y que solamente es mediante esa mano poderosa que podemos hacer todas las cosas. Es esa mano poderosa que nos mantiene vivos, que nos mantiene respirando, nuestro corazón latiendo, que nos da las fuerzas para hacer todo y que si Él decidiera retirar esa mano poderosa, nosotros seríamos polvo de nuevo, ¿no? Y entender eso es lo que hace que nosotros nos humillemos delante de esa mano poderosa del Señor. Y para que os exalte a su debido tiempo, ¿no? Siempre en la Biblia habla de eso, muchas veces el Señor lo menciona en diferentes pasajes, que Él exalta a los humildes, ¿no? Y uno podría decir, pero si uno es humilde, entonces no quiere ser exaltado, porque Dios exaltaría a una persona que es humilde. Y bueno, sinceramente es una pregunta que no, hasta ahora no he podido responder, pero Elías, tal vez tú nos puedes ayudar con eso. Bueno, tienes mucha razón cuando dices que muchas veces saltamos este versículo. A mí, la verdad, me llamó mucho la atención cuando estaba escribiendo un devocional hace relativamente poco tiempo. Se llamaba Humildes somos, enaltecidos seremos, y no era un devocional de Pedro, era un devocional de Lucas, del capítulo 7 de Lucas, ¿no? En el capítulo 7 de Lucas hay tantas cosas. Me gustaba mucho ese capítulo porque estaba tres personajes, ¿no? Juan el Bautista, estaba la mujer que había lavado los pies de Cristo en la casa de fariseo Simón, y estaba el oficial romano, ¿no? Y yo dije, ¿qué tienen en común estos tres? Los tres fueron humildes, ¿no? La mujer le lavó los pies, le secó con sus propios cabellos y le ungió, ¿no? A Cristo, aun cuando Simón no hizo nada, ni siquiera lo saludó, dice, ¿no? Cristo. Y no, también podemos ver a Juan el Bautista, que dice que ni siquiera es digno de atarle los calzados, ¿no? Juan el Bautista. Y el oficial romano, que los mismos fariseos, los que se creían lo mucho, ¿no? Los ancianos, los que se supone que tienen mayor autoridad sobre todo el pueblo de Israel, pues ellos hablaban sobre este oficial que era gentil, que ni siquiera tenía nada que ver con el linaje de Abraham como ellos lo concebían, y dicen, si hay alguien digno de merecer tu ayuda, es este oficial. Y cuando Cristo está por ir a la casa de esta persona que es digna, entre comillas,
esta persona le dice, yo no soy digno de ni siquiera que entres a mi casa. Solo sé que si tú dices la palabra, mi siervo se sanará. Y a mí me encantaba ver cómo tanta humildad desbordaba de ese capítulo, ¿no? Sobre todo del oficial romano. Se está humillando bajo su mano poderosa, ¿no? Y reconoce el poder de Cristo. Definitivamente, así es. No, delante de Cristo ni siquiera él era digno, ¿no? Y me gusta mucho como lo dices, ¿no? Mano poderosa. Porque es esa misma mano poderosa del versículo 6 en la que nos humillamos y descansamos, la misma mano que nos cuida en el versículo 7, ¿no? Es esa mano. Y como en el 6 nos estamos humillando y estamos reconociendo que Dios es todo, Él lo gobierna todo y nada hay sobre Él, tenemos la esperanza del versículo 7 de saber que como no hay nada sobre esa mano, entonces esa mano va a cuidar de nosotros y podemos poner todo sobre Dios porque Él cuida de nosotros, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decías de cómo los levantará con uno, en ese devocional ponía un poco, ¿no?, al respecto de eso, y me hacía recuerdo una prédica que hizo el pastor Nicolás, que también puse. Él decía, no, tenemos un llamado a ser grandes, decía él, ¿no? Porque, claro, cuando yo leí el título dije, grandes, esto suena muy de prosperidad y algo así, ¿no? En ese sentido. Pero luego a medida que iba escuchando, ¿no?, y me di cuenta, el versículo que él tomaba era Génesis, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, tú vas a tener una descendencia grande, vas a ser el primero de un pueblo grande, le dice, ¿no? Y nosotros somos parte de ese pueblo, entonces somos un pueblo grande. Y me gustaba mucho una parte de la prédica donde dice, pero tengamos cuidado, estamos llamados a ser grandes, no estamos llamados a ser agrandados. Y me gustó mucho esa comparativa que dio, ¿no? Agrandado es aquella persona que se hace grande a sí mismo, que se cree, que se considera que es mucho, ¿no? Es esa grandeza que nosotros nos damos de agrandados las que hace que tengamos esos conflictos, de que no queramos admitir nuestros errores, de que queramos fanfarronear delante de los demás, mostrar apariencias, no pedir ayuda, etcétera, ¿no? El orgullo en su máxima expresión, eso es ser agrandado. Pero ser grande es aquella persona que reconoce que no merece nada, como este centurión, ¿no? Que reconoce que ni siquiera era digno de que Cristo venga a su casa y se humilla totalmente delante de Cristo y es esta humillación en Cristo que eso nos hace grandes. Cristo mismo nos hace grandes, Él nos hace grandes, ¿no? Y a mí me sorprende eso porque justo en este capítulo 7 con lo que le decía, ¿no?, de Juan el Bautista, dice Juan el Bautista en Lucas 3 dice, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarles las correas de sus sandalias. Este es Juan, dice, tan superior, tenía la misma mente del oficial romano, estaba humillándose, se reconocía que delante de Cristo no era nadie. Pero ¿qué dice Cristo acerca de Juan? ¿No? Dice en Lucas 7, les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. En otras versiones dice, de todos los hijos de mujeres, nadie es más grande que Juan, ¿no? Y a mí me sorprendió ese contraste. En el 3, Juan se está humillando, dice que ni siquiera es digno de desatar las sandalias, se considera muy poco, pero luego viene Cristo y lo exalta sobre todos, lo hace el más grande de todos los demás. Y yo estaba como, tiene que haber una razón, ¿no?, para aquello. Y es sorprendente porque es esa humillación la que hace que Juan el Bautista sea grande, ¿no? Cuando reconoce que no es nada, ahí es donde Dios lo hace grande. No se hace Juan a sí mismo grande, no espera el ser grande, no ni siquiera lo busca,
es Dios quien lo recompensa, ¿no? Y le da aquello. Y a mí me sorprende mucho, más todavía, que dice luego Cristo: sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él, ¿no? Y yo digo, ¿qué? ¿Qué? Y eso es una muestra tan asombrosa de lo que hizo Cristo en la cruz, ¿no? Por lo que Cristo hizo en la cruz es que nosotros somos llamados nación grande y poderosa, como dice en Génesis 18:18, ¿no? Es por su sacrificio en la cruz que ahora nosotros tenemos una posición, ¿no? A nosotros siempre en el Apocalipsis, por ejemplo, como el pueblo de Dios, el pueblo escogido, es por Dios que somos todas esas cosas, ¿no? Y es cuando Dios nos humilla y nos hace ver que no podemos hacer nada sin Él, que no podemos salvarnos, no podemos vivir, no podemos nada. Es ahí donde empieza el Evangelio, ¿no? Es en ese corazón humillado, es el corazón que recibe el Evangelio, y por eso es increíble lo que dices, en verdad. Que realmente todas las cosas que se dicen como de nosotros, como que somos sus hijos y vamos a estar junto a Él para siempre, somos su posesión más preciada, como dice en el Salmo 94. Sí. Y en esas palabras Dios nos está exaltando. Uh-huh. Pero sabemos que no merecemos ser llamados de ninguna de esas formas, solamente por medio de Cristo y el amor tan grande que el Señor nos ha mostrado, que podemos ser llamados así. Sí, me encanta lo que acabas de decir del Salmo 94. Es eso, definitivamente es eso. No dice, ustedes son la posesión más preciada. No dice, ustedes son su posesión más preciada. Como dando la idea de que si dejasen de ser su, ya no serían nada más. Porque ya no hay la. No, es que son grandes, son una posesión preciada porque son suyos. Somos suyos. Eso es lo que nos hace grandes, ¿no? Y como tú dices, el Evangelio, la muerte, la resurrección, la vida de Cristo, eso es lo que nos hace grandes, ¿no? Y ya para terminar con eso, ¿no? Lo que escribí en ese devocional decía, ¿no? Dios en su palabra nos da la respuesta a ese misterio del que tú hablas, ¿no? De cómo debemos ser grandes, pero a la vez humildes. En Mateo 5:19 dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Y somos grandes al obedecer los mandamientos del Señor. Somos humildes al pedir ayuda, sabiendo que en nuestras fuerzas no lo cumpliremos. Somos grandes viviendo lo que enseñamos. Somos humildes dando toda la gloria a Dios con nuestras acciones. Somos grandes al enseñar a otros a hacer lo que Dios manda. Somos humildes al decirles que no somos perfectos, pero somos grandes humildes al decirles, ven, caminemos juntos y tratemos de ser cada día más como aquel que sí es perfecto. Busquemos juntos ser como Jesús. Ese será llamado grande en el reino del cielo. Tal vez ahora caminemos en humildad, y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿no? Caminar en esa humildad de ser humildes, pero al mismo tiempo grandes en Él. Humildes sabiendo que algún día vamos a tener el privilegio, el enorme privilegio de poder ver con nuestros ojos toda su gloria.
Su gloria va a ser tan grande, tan inmensa, tan hermosa, que va a hacer que todo lo que está alrededor, todo sea glorioso, una eternidad tan maravillosa que nuestros ojos no van a poder asimilar y ahorita nuestras cabezas no pueden entender, pero eso es lo que Dios nos manda, ¿no? Y cuando somos orgullosos en esta tierra, nos perdemos de eso, ¿no? Nos perdemos porque Cristo nos va a decir, tú ya has tenido tu recompensa. Si somos como los fariseos que buscaban la aclamación de las personas, ¿no? Que buscaban que los miren cuando oraban y solo buscaban que la gente los vea. Entonces cuando estemos allá en el reino de los cielos, Cristo nos va a decir, tú ya has tenido tu recompensa. Pero si somos humildes aquí en la tierra y hacemos todo para Dios, entonces nuestra recompensa aún nos espera. Eso es maravilloso. Dependiendo de Dios, ¿no? Para hacer todo. Y porque fuera de Él no podemos hacer nada. Y Lo que acabas de escuchar es una cápsula de tu programa Descubriendo un gran tesoro. Durante toda la semana estaremos compartiendo pequeños fragmentos de este programa hasta que podamos encontrarnos nuevamente y completamente este fin de semana, si el Señor lo permite. Que el Señor te guarde y te bendiga siempre.